y ese es un reto que creo que tenemos todos en el trabajo, y es también tener los momentos de desconexión pura, ¿sí? Y no estar todo el tiempo pendiente de qué está pasando en el trabajo. El aprendizaje ha sido enfocarse en lo más importante y dedicar el tiempo a lo que es más relevante. Porque uno cuando vive desbalanceado, normalmente vive desbalanceado porque vive haciendo muchas actividades que no agregan tanto valor. Tu balance es tu responsabilidad. Tú te tienes que hacer cargo de tu balance. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Javier García. Él estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Idaho en los Estados Unidos y tiene un MBA por la Universidad de los Andes de Colombia. Además es coach ontológico por la Newfit Network. Tiene más de 36 años de experiencia en roles de alta responsabilidad en recursos humanos en empresas como Intercor, Citibank, Equion Energía y actualmente es director de talento humano en Frontera Energy, reconocidos por segunda vez por el Instituto Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en Colombia. Ahora sí, disfruten de esta tan amena y enriquecedora conversación que tuve con Javier García. Javier, buenas tardes, bienvenido a Cultura Empresarial, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Fabricio, es un gusto estar hoy contigo. Gracias. Javi, una de las cosas con las que solemos empezar en Cultura Empresarial es preguntarnos más o menos cuáles son unas rutinas que poca gente sabe de nuestros invitados. ¿Qué es algo en tu vida diaria que a quien no lo sabe le sorprendería? Buena pregunta. Mira, yo soy muy madrugador, ¿sí? Ok. Y toda la vida he sido muy madrugador. O sea, para mí levantarme a las 5 de la mañana es normal. Entonces yo hace muchos años tengo una rutina de ejercicio que he ido variando según las cosas que pasan en la vida y siempre me he madrugado para hacerla. Hoy en día lo hago tipo 5:15, 5:30 de la mañana, pero en una época llegué que vivía en las afueras de Bogotá, me levantaba a las 4:30 de la mañana para poder salir a caminar o a trotar, ¿sí? Okay. Eso es algo que tal vez no todos los que me conocen saben. Y soy bastante organizado al final del camino. Manejo una rutina con cierta flexibilidad, pero sí tengo ciertos hitos en el día que busco cumplir que me permiten seguir adelante. Y hace mucho descubrí que definitivamente el deporte era importantísimo para el rendimiento en el trabajo, ¿sí? Y lo he visto en las organizaciones donde he trabajado y mucha gente excelente con la que he trabajado. He visto que también tienen sus propias rutinas de deporte. Yo creo que el ejercicio, mente sana en cuerpo sano, es muy antiguo y eso hay que conservarlo. Sobre el hecho de despertar tan temprano, Javier, naturalmente, quizás no a todos nos funciona eso. Yo personalmente no me considero una persona muy de mañana, pero las veces en que lo he hecho sí he sentido un desarrollo mío personal diferente, ¿no? Yo creo que es un tema de disciplina y tal, ya poder aplicarlo. ¿Alguien más en tu familia, o sea, en tu núcleo familiar lo hace? ¿Te gusta hacerlo solo? ¿Te acompaña alguien en el deporte o siempre lo has hecho solo? Fíjate, al principio yo lo hacía solo. Okay. Y en esa época recluté, mi hermano vivía al lado mío, en la casa, en el mismo condominio, y terminé reclutándolo a él y a su señora, y después recluté a mi esposa. Y hoy en día lo hago con mi esposa. Vale. Los dos tenemos una rutina muy parecida. Hay 2 días que hacemos el mismo tipo de ejercicio, los otros días cambiamos, pero para mí fue como chistoso haber reclutado a mi hermano y a mi cuñada, porque yo salía solo a las 4:30 de la mañana y la gente me decía, este está loco, pero pues era la única hora del día que tenía para eso. Y sobre este proceso, cuando uno sale solo, ¿qué es lo que se viene a la mente? O sea, realmente, por ejemplo, es un proceso donde también organizas el día, donde vas desarrollando algunas estrategias y tal, o algo por el estilo. Sí, fíjate que cuando es caminar, sí, ese es un ejercicio poderosísimo para la mente y a mí me ha servido muchísimo. O sea, yo
Yo he reflexionado cosas importantes y tomado decisiones importantes caminando en la mañana, ¿sí? Eh, me- la mente se activa caminando de una forma distinta y muy creativa también. Eh, algún día que tomé un taller de creatividad y innovación, me acuerdo que el instructor nos decía que la innovación no sucedía en la oficina, sucedía en la ducha, lo cual es muy cierto. Claro, claro, claro. Una de sus mejores ideas a veces las toma, no necesariamente en el escritorio sentado frente al computador, sino en otros espacios. Y por eso creo yo que para mí ese momento de la madrugada, en donde yo, como te digo, soy madrugada, es porque mi biorritmo de mañana, no de noche. Entonces también Claro. todo mi ser está trabajando fresco y mucho más alerta y más creativo a esas horas. Entonces siempre ha sido muy útil para mí eso. Ok, ok, ok. ¿Es difícil o ha sido para ti difícil traspasarle, por ejemplo, estos beneficios de las rutinas diarias, de levantarte temprano, hacer ejercicio, por ejemplo, a tus hijos, que yo sé que son ya bastante adultos o adultos? Mira, ahí he sido un padre muy, también aprendido en mi casa de niño, muy empoderador de mis hijos. O sea, yo he buscado o buscamos con mi señora, hay ciertos límites y ciertas cosas, sobre todo cuando están chiquitos, que uno tiene que dirigir, ¿cierto? Pero yo siempre he buscado que ellos encuentren su camino, sabiendo que el ejemplo que uno da se puede adoptar. O sea, el niño aprende de uno más por el ejemplo que por el Claro, discurso que le dé. Entonces, cuando yo lo exacto. miro hoy en día, los tres tienen sus rutinas de este estilo, cada cual a su gusto, pero las tiene. Incluso Laura, que era Ujú. la menos deportista, porque ¿sabes? Los niños con el papá, los hombres somos futbolistas y sí, tenemos como una cercanía más clara con el deporte, pero Laura, que es mujer, también tiene sus propias rutinas y ella también sigue sigue con el deporte como algo en su vida diaria. Entonces yo sí creo que Genial. se logra más a través del ejemplo que a través de la imposición. Y lo último, solo por curiosidad, cuando despiertas, cuando abres los ojos a las 4:30, 5 de la mañana, de acuerdo a cómo te dé este amanecer, ¿haces algo como, por ejemplo, tienes alguna disciplina de, por ejemplo, no tomar el móvil, no tomar el celular y directo ir hacia lo que tienes que hacer? ¿O es un poco más relajado y si revisas que ha llegado en la noche o algo por el estilo? He tenido muchos años la costumbre de primero revisar el celular Ok. a ver qué ha llegado y en los últimos años he optado por no hacer eso. ¿Sí? Eh, entonces, y ese es un reto que creo que tenemos todos en el trabajo y es también tener los momentos de desconexión pura, Claro, ¿sí? Y no claro. estar todo el tiempo pendiente de qué está pasando en el trabajo. Y con los teléfonos inteligentes, desde la BlackBerry, eso se volvió como un vicio Sí, claro, para mí y yo claro. creo para muchos. Entonces yo lo que he hecho en los últimos años es moverme fuera de esa rutina, de levantarme y ver que estaba en el correo electrónico o en el messaging y simplemente dejar usar el despertador y ya, me levanto y empiezo a verlo ya después de que ya me bañé y me arreglo y empiezo como a organizar el día de cuál es mi agenda, recordarme los puntos y mirar hacia adelante. Genial, genial. Gracias, gracias por este proceso como para... A veces esto, viniendo de personas con la trayectoria que tú tienes, eh, hasta con la experiencia que tú tienes, es como un llamado de atención para nosotros los jóvenes de que esto es lo que tenemos que hacer de manera urgente para llegar tan sanos y vitales como estás tú hasta el momento. Ahora sí quiero hacerte como un salto hacia el pasado y quiero irme hacia un viaje que hiciste, que a mí me llama mucho la atención porque de hecho yo también en algún momento pasé por ahí, y es hacia Idaho. Cuando, o sea, hace realmente por el año 82 más o menos, me parece, si no me equivoco, estuviste por allá. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué consistió ese viaje académico que hiciste? Mira, ese es uno de los momentos más bonitos de mi vida y más transformadores. Yo estaba, yo primero yo soy ingeniero mecánico, estoy en recursos humanos, pero estudié ingeniería mecánica. Sí. Y mis primeros 2 años los hice en Bogotá y me fui en un intercambio a Estados Unidos y por eso terminé en Idaho. Y fue una gran experiencia porque fue, pues, salir de la casa, número uno, salir a otra cultura, ¿no?
y los ingenieros a veces somos más introvertidos que extrovertidos, entonces también era exponerme y hacer amigos y crear un entorno, ¿no? Entonces para mí esa experiencia fue excelente y transformadora en mi vida desde el punto de vista humano, ¿sí? Pues la ingeniería uno la aprende en cualquier parte, pero las culturas, pues tú sabes cómo es eso, en la universidad, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, en los países desarrollados, uno conoce gente de todas partes. Y siendo Idaho y Washington sitios tan lejanos, pues ahí también había gringos y había indios y había pakistaníes y había gente yo tuve mi primer roommate en Estados Unidos, era un palestino, de Palestina. Vivía en Qatar, pero palestino. Entonces la primera vez que comí comida árabe fue porque él me invitó a donde su hermana, que vivía en otra universidad cerca, ¿no? Entonces, y musulmán, un tipo muy querido, hicimos muy buena amiga, pero obviamente cuando yo vi que ese iba a ser mi roommate, un árabe, y cuando él vio que un latino iba a ser su roommate, los dos quedamos preocupados, porque él pensaba en un latino que no hacía sino tomar trago, hacer ruido, y yo decía, un árabe, ¿eso qué es? ¿Sí? Entonces uno rompe esas barreras ya conociendo a las personas. Entonces por eso para mí ese viaje a Idaho, desde el punto de vista personal, fue excelente, ni hablar de conocer el oeste de los Estados Unidos, que es muy hermoso. Pero lo particular de Idaho, y es algo que a mí me marcó mucho también cuando estuve allá una temporada, es que pues no termina siéndote, o sea, esto no es igual a Nueva York, no es igual a San Francisco y tal, ¿no? O sea, Idaho es una cultura un poquito, es mucho más cerrado, ¿no? Es mucho más difícil todo. Imagino que en esa época era todo como mucho más lejano, ¿no? Esas cosas también para alguien que viene de Latinoamérica marcan mucho y cambian por completo la forma en que uno ve la vida, ¿no? Sí, fíjate que en la universidad había 3 colombianos, incluyéndome a mí. Claro. O sea, y un mexicano. Yo el resto no conocí ningún otro latinoamericano. Claro. Pero tenía unos compañeros, obviamente uno llega y se ubica y después se va a vivir en un apartamento, una casa. Yo me fui con 4 gringos a vivir en una casa y de esos 4, 2 eran de Nueva York. Entonces ya de por sí el ambiente en el que yo vivía dentro de los mismos norteamericanos era algo diverso, que no era tan, digamos, tan típico de Idaho, ¿no? Idaho es un estado muy poco poblado. Bueno, los Estados Unidos no es que sean muy poblados todos los estados, pero sí es un estado muy campesino, ¿sí? Claro. Y tiene contrastes grandes, porque precisamente tiene, por ejemplo, tenía energía nuclear. Hewlett Packard, que es una empresa de tecnología, tenía su sede en Boise, su casa matriz. Claro. En la capital. Entonces tenía esos contrastes que eran muy interesantes, y lo que uno veía de los locales y que aprendía de los locales era disfrutar la naturaleza, porque tienen toda la naturaleza del mundo, ¿sí? Tú lo habrás visto, desde navegar en ríos de aguas blancas hasta esquiar, hasta escalar, caminar por montañas, senderismo, etc. Entonces, yo aproveché mucho lo que había. Yo no me enredé con lo que no había, ¿sí? Claro. Yo recuerdo mucho una anécdota que cuando yo fui a Idaho, ves que cada estado tiene como una autodenominación, ¿no? Washington es como me parece como el estado de las grandes manzanas o algo por el estilo, y Idaho era el estado de las grandes papas o el estado de la papa, ¿no? De Big Potatoes, sí, y para mí era como, o sea, me tocaba personalmente, ya ves que los peruanos sobre todo somos así como muy, muy querendones con este tema porque me lo refregaban, ¿no? Decían, nosotros tenemos las mejores papas del mundo, y yo, no saben lo que es una papa peruana. La papa es peruana, es andino, ¿no? O sea, nosotros tenemos como 3.000 variedades de papa, ¿de qué estás hablando, no? Sí. Pero para cerrar, o como puede terminar el tema de Idaho, a mí una frase que me da risa era, ¿cómo era conservador en cierto sentido el Estado? Que ellos tenían una frase que decía, Idaho is what America was. Ok. Idaho es lo que América era. Sí. Entonces, claro. porque conservaban ese, como que dice el viejo oeste, sí. no sé.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Oye, qué genial, qué genial. Ahora sí, siguiendo esa ruta, y es algo que de todas maneras yo quería hacer, era hablar de Idaho, pero aquí nada más, a lo poco, empieza este viaje tuyo en Intercore, que a grandes cuentas es más o menos, estuviste allí tú casi el mismo tiempo que ahora mismo tienes en Frontera. ¿Cómo fue llegar a Intercore y recuerdas cómo fue ese momento en que llegaste, cómo se dio ese proceso? Sí, mira, Intercore era una empresa nueva, era un Ujú. proyecto nuevo de minería a cielo abierto muy grande, que era una asociación entre la Exxon y el gobierno colombiano. Y la Exxon era el operador. Entonces, tuve la ventaja para aplicar a trabajar allá, que era un ingeniero bilingüe. ¿Mm? Ujú, Y ellos claro. estaban buscando todo tipo de gente, muy experimentada, pero también buscaban jóvenes recién graduados. Entonces yo mandé mi hoja de vida y mi primera entrevista me tocó viajar desde Idaho hasta a Miami, a Coral Gables, a unos días de exámenes y entrevistas y estas cosas. La llegada ya fue increíble porque, por varias razones. La primera es, pues es trabajo de mina y tú como peruano lo has visto, es turnos. Tú vas un turno Sí, a la mina y vuelves a tu casa. Entonces la base era claro. Barranquilla, que es costa atlántica, que es totalmente distinto de Bogotá, de la parte andina donde yo soy. Y la mina era todavía más distinto porque era en La Guajira, que es una zona bien remota de Colombia aún hoy en día, a pesar del desarrollo que le ha traído el carbón. Mm, ¿Y qué cosas me impresionaron? El primer turno de trabajo era inducción. Como yo el Ujú, ingeniero iba a mantenimiento, era inducción a la seguridad claro. eh, y a los principios de la compañía. 4 días, 12 horas diarias estudiando. Y me impresionó mucho, como le decía yo a mi papá en su momento, era como un curso de seguridad y de ética empresarial, una inmersión. O sea, que a uno le quedaba Claro. absolutamente claro los valores de la compañía y qué esperaban de un empleado en esa compañía y también la seguridad industrial que se esperaba tener. Eran las dos cosas juntas, ¿sí? No era solo venga a ver, aprenda cómo vivir aquí y no generar un accidente, sino los valores de la compañía, la inmersión en, en ese, lo que llamaríamos hoy en día el código de conducta, Claro. muy fuerte. Eso a mí me gustó mucho y me impactó mucho. Y después el aterrizaje fue muy interesante porque mi primer trabajo fue un trabajo temporal de 9 meses en donde tenía mucha autonomía. Nosotros estábamos armando, recibiendo todas las herramientas de mantenimiento del proyecto para la operación y generando tanto montándolas en una bodega de inventario como generando el sistema para utilizarlas, ¿sí? Para que toda la operación las usara. Entonces yo tenía que interactuar con mucha gente eh, de mantenimiento, que era una de las dos áreas más grandes de la compañía, era el mantenimiento y producción. Ir conociendo hacia dónde podía irme yo dirigiendo en mi siguiente paso, pues porque yo sabía que eso era un trabajo Carrera. temporal, que era como un proyecto. Ejecutas este Ujú, proyecto, lo dejas andando y otro lo administrará, ¿no? claro. Entonces eso fue también muy enriquecedor desde el punto de vista personal y profesional, porque desde el principio, y eso es algo que muchos años después en Citibank, uno de mis primeros jefes, el presidente, me dijo que le estaban preguntando en Nueva York qué cosas consideraba yo que eran, que le preguntan a él, claves en la carrera de una persona. Y en ese momento yo me di cuenta que uno de los temas más importantes en la carrera de una persona es su primer jefe. Primero, segundo jefe, Qué fuerte. te marcan para bien o para mal. Y unos buenos jefes te impulsan muchísimo hacia adelante, porque te muestran un camino positivo, ¿sí? No el jefe del manotazo. Y yo tuve unos jefes excelentes en el Cerrejón, siempre, pero especialmente esos dos primeros jefes, el del proyecto y el siguiente, pues son los que más te marcan a ti, ¿no? El Ujú, primero era un norteamericano, entonces pues tenía la mente de un norteamericano. Y el segundo era un paisa, un antioqueño de Medellín, y él ha tenido una carrera ya de 10 o más años, o 15 años, trabajando en proyectos difíciles, y él me decía, Javier, yo a usted le voy a enseñar bien, no que le toque como a mí, que mis jefes me hacían estrellar contra la pared 10 veces, para que yo claro. aprendiera. Mira. Yo a usted le voy a enseñar para que usted no se estrelle, ¿sí? Pues esas son lecciones de liderazgo, que es al final de lo que uno eh, trabaja todos los días.
que se le quedan grabadas, se me quedaron grabadas en la experiencia personal. Entonces, para mí no es complejo ver un comportamiento adecuado o inadecuado porque desde muy chiquito lo vi en el camino correcto. Salvando y respetando las distancias que tenemos, a mí una de las cosas que me gusta decir siempre cuando con mi equipo estoy trabajando es que, y que se sorprenden a veces con las buenas prácticas que intentamos tener dentro de la productora, es que yo les digo, trato de ser el jefe que a mí me habría gustado tener, pero ciertamente aquellas pequeñas señales o aquellos pequeños rasgos de buenas prácticas que puedo tener son de aquellos jefes que me marcaron. En tu caso, ¿tú crees que hasta ahora tienes unos gestos que te hacen recordar a tus jefes? Es decir, practicas, por ejemplo, ese hecho de a ti te voy a enseñar y te voy a enseñar bien para que tú no tropieces. ¿Lo ejecutas? ¿Lo haces hasta ahora? ¿Haces ese tipo de mentoría? Sí, y pienso que he tenido muchísimos jefes, la inmensa mayoría muy buenos, en eso me considero afortunado. Obviamente, los que yo te diría que no fueron muy buenos, no eran jefes malos, o sea, de prácticas perversas o malas, pero cuando uno ha tenido líderes de muy alto nivel, pues hay algunos que no están en ese mismo nivel, ¿sí? A eso me refiero Claro. cuando digo los que no están arriba en el ranking. Y de muchos de esos jefes yo recuerdo y practico cosas, ¿sí? Te doy otro ejemplo, el balance entre la vida y el trabajo. Que ahora es como un tema súper de moda, todo el mundo lo habla y Sí, tal. sí. ¿Cómo? Ok, Y yo aprendí eso recién entrado a Citibank, ok. con uno de mis jefes allá, eh, un gringo también. Y Dave me dice, desde que entré al banco, mira Javier, tu, tu balance es tu responsabilidad. Tú te tienes que hacer cargo de tu balance. Todo el tiempo que tú le quieras dar a Citi lo va a tomar. ¿Sí? Si tú quieres trabajar 18 horas diarias, 7 a la semana, Citi va a tomar esas horas, ese tiempo. Pero eso no va a quedar escrito ni va a quedar en ningún sitio. Y Citi no le va a importar, Citi como en cualquier empresa, si tú dejas tu familia a un lado. Tú tienes que cuidar de tu familia, de tu balance, y esa es tu responsabilidad. Tú tienes que encontrar tu balance y gestionarlo, ¿no? Entonces, ese tema que es tan actual, también uno ve mucha gente que dice, pues que la compañía no me da balance. Y mi respuesta en eso es a veces un poco cruda, y es que la compañía no le va a dar balance a usted. La compañía le pone un entorno y una cantidad de posibilidades, pero su responsabilidad, no puede ser de otro, ¿sí? Y lo que para usted es balance, para su compañero no es balance, es otra cosa. Claro. ¿Sí? Tiene un Claro. significado distinto. Entonces, eso también fue una lección de liderazgo de un jefe mío, dentro de las muchas que he recibido, que uso mucho en mi día a día y que yo aprendí, pues porque cuando él me lo dijo, para mí fue una teoría, ¿sí? Pero después que uno piensa y piensa, y él insistía mucho en esa pregunta, cuando él me veía o me llamaba, me decía, bueno, ¿cómo está tu balance? Antes de preguntarme por el trabajo, él no me preguntaba si hice tal cosa, tal otra, el proyecto, no. Él primero me preguntaba por mi balance y por mi familia, y después pasábamos a los temas de negocio. Entonces, yo creo que eso a mí ya personalmente, también como gerente, me ha aportado mucho, porque yo aprendí a ser empático y compasivo con mis equipos en ese aspecto. Y una consulta. Con el pasar del, o sea, este proceso reflexivo o este proceso de darnos cuenta realmente que es importante priorizar este balance o priorizar la familia, solo se logra, Javi, con el tiempo, con los años. ¿Cómo es que uno lo debe hacer? ¿Cómo es que realmente uno debe hacer para poner en pausa realmente a la empresa? La empresa, te lo aseguro, que no va a quebrar si es que uno trata de priorizar a la familia y tal, y prioriza eso en la vida. Sí. Mira, yo creo que cada cual lleva su camino y hay gente que lo logra más rápido que otra y hay gente que nunca lo logra. Porque para mí, en mi experiencia personal, el aprendizaje ha sido enfocarse en lo más importante y dedicar el tiempo a lo que es más relevante, ¿sí? Porque uno cuando vive desbalanceado, normalmente vive desbalanceado porque vive haciendo muchas actividades que no agregan tanto valor, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, ese discernimiento, esa reflexión de
de aprender a identificar en qué me voy a concentrar, ¿sí? Es la que te permite llegar a un buen balance. Uh-huh. Es un proceso, sí es un proceso de aprendizaje. A ti te pueden dar, a mí, yo he tomado cursos, ¿sí? De efectividad y hay unos que me sirvieron muchísimo. Y cada cual tiene que encontrarle su manera a organizarse y a priorizar su trabajo y su familia, ¿sí? A tener claros el valor que le da a los dos. Y en cierto sentido, para mí no es un tema de contraponerlos. Yo creo que ese es uno de los defectos. Cuando digo es que esto es el trabajo o la familia, para mí tú estás equivocado, son los dos. El trabajo es un derecho humano porque nos realizamos a través de eso, porque crecemos, porque es parte del ser humano. Y la familia también. Entonces yo no puedo decir es que es o la familia o el trabajo. Ese es uno de los errores que a mi juicio, uno comete. Entonces es empezar a priorizar cada cosa y a darle el espacio a todo, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que hablábamos al principio, el ejercicio físico ayuda muchísimo en ese proceso. A mí me ha ayudado muchísimo. Javi, hemos ido desde la primera parte de tu experiencia profesional, hemos hablado naturalmente de Intercorp, nos hemos saltado a Citi y tal. Solo para cerrar, porque sé que has tenido otras experiencias laborales, pero solo para cerrar en Citi, ¿cuál es esa buena práctica que te llena de recuerdo y que te hace sentir feliz? ¿Cuál fue quizás el logro que tú más rescatas de tu paso por Citi? Mira, te voy a hablar un poco de lo que me enamoró de la cultura y después del logro. Cuando yo entré a Citi me hicieron una inducción buenísima. Yo entré de una vez como vicepresidente y era muy joven. Y entonces mi superior de recursos humanos era en ese momento una señora venezolana que estaba en Caracas y me dijo, yo le voy a hacer 2 inducciones. Usted va, entra 2 días allá y se viene a Caracas una semana y aquí le enseñamos cómo funciona un banco, ¿sí? Okay. Y después vaya a hacer lo mismo allá para que no lo cojan tan crudo sus pares, ¿sí? Y me acuerdo que el vicepresidente de tecnología en Caracas me dice, mire Javier, si usted aguanta un año en esta empresa, le va a ir bien, porque esta empresa es durísima, ¿sí? Claro. Porque es muy intensa, porque es difícil de entender, porque por 1000 razones. Pero fue un mensaje como duro. Si usted aguanta un año, vamos a ver si aguanta un año, ¿sí? En fin, la realidad es que yo me enganché y me sentí muy cómodo en Citi porque su cultura era muy emprendedora, muy autónoma, ¿sí? Muy asertiva, totalmente directa como las empresas sajonas, ¿no? O sea, yo te digo lo que pienso, tú me dices lo que piensas y somos amigos, así estemos en desacuerdo. Nosotros entre latinoamericanos tenemos ese problemita, ¿no? Sobre todo los del norte. Sí. De que nos cuesta trabajo no ser políticamente correctos, ¿sí? Claro, claro. Y eso pues es ineficiente, ¿no? Sí, entonces a mí esa cultura que era muy intensa, muy directa, muy emprendedora, muy de logro, ¿sí? Uh-huh. Tus logros hablan por ti, ¿no? Me enamoró y yo me adapté muy rápidamente, ¿no? Entonces ya hablando de logros, yo creo que fueron 14 años en Colombia, en Puerto Rico y en Centroamérica y pues difícil decir es difícil resumirlo. cuáles son los mayores, pero yo diría que en varios de mis asignaciones fue una asignación muy interesante fue Puerto Rico porque fue como recomponer la cultura y el estado emocional de la compañía y estaba muy golpeada. Entonces fue un reto grande porque desde mi propio departamento hacia la organización yo necesitaba como cambiarle el chip, como decimos hoy en día, a la organización. La organización había sido muy exitosa y venía en una época de vacas flacas y no lo estaban asimilando. Y una rotación a nivel del presidente que fue también muy dura para la gente porque trajeron una persona que no tenía la más mínima conexión cultural con Latinoamérica. Entonces eso no ayudaba, ¿sí? Después vino un latinoamericano con quien trabajamos muy bien y se logró estabilizar todo. Pero yo lo llamo, yo te lo digo de otra forma, en mi carrera yo he tenido muchas situaciones en donde yo he llegado a manejar crisis como a sanar problemas, ¿sí? Y ese creo que sí ha sido un denominador común, especialmente en Citi,
pero también en Frontera, ¿sí? Ujú. Yo llegué a Frontera en un momento en que la compañía venía de unos días muy difíciles y estaba muy golpeada. La gente Ujú. estaba muy golpeada, una gente optimista, cálida, pero pues golpeada. Pues Mm. porque después de una crisis la gente se siente desmoralizada, insegura, ¿no? Inestable. Entonces, me ha tocado mucho ese tipo, me he visto expuesto muchísimas veces a ese tipo de asignaciones, de ver cómo logramos redireccionar eso. En estos casi 50 episodios que hemos grabado de Cultura Empresarial, una de las cosas que me he percatado es que como hay dos tipos de líderes, ¿no? Quienes estudiaron, por así decirlo, como humanidades, ¿no? Y son gerentes de recursos humanos, y quienes estudiaron, sin duda, como ingenierías o administración y tal, y son gerentes de recursos humanos en algunos casos, ¿no? Y son como dos perfiles totalmente distintos. Pero siento en ti que estudiaste, de hecho, que eres ingeniero mecánico como un punto medio, ¿no? Una persona que es como, por lo que siento, que escucha más, que acompaña más al trabajador, que es empático, ¿no? Pero que además imagino que estás muy alineado hacia los objetivos y rendimientos y números de la empresa. ¿Es esto correcto? Sí, fíjate que una de las cosas que yo le agradezco a la vida de haber estudiado ingeniería es esa, que a mí me gusta entender el negocio, lo disfruto Ujú, ujú. y como los números son algo natural en mi formación, ¿sí? No sufro con eso, al contrario, para mí es Claro, un tema interesante para debatir, para discutir, para entender para dónde van las claro. cosas. Y yo opino, sí, opino sin ser el máximo financiero en la compañía o sin ser el super experto operativo, tengo criterio para hacer Mm. preguntas, ¿sí? Y para dar mis opiniones. A mí sí me gusta mucho esa parte, ¿sí? Nunca la he dejado. Eh, y creo que me da un valor muy grande en recursos humanos, porque me Mm. permite comunicarme con el negocio de una forma más efectiva o muy efectiva, ¿sí? Al que se formó en humanidades y conozco gente muy buena, pues ese fue un curso que le tocó hacer probablemente con más esfuerzo que a mí, pero igual Claro, claro, el que ha claro. sido exitoso es porque se sabe comunicar con el negocio, entiende su negocio. Vale, vale. Te lo digo justamente porque empezabas a contarnos estos retos de frontera, y antes de que vayamos de lleno a esto, quisiera pedirte porfa que para quienes no necesariamente ubicamos qué es Frontera Energy, o que nos escuchan de otros lugares que no sea necesariamente Colombia, nos puedas poner en contexto la operación que tienen ustedes. Mira, nosotros somos una empresa principalmente de exploración y producción de petróleo, ¿sí? Somos de los operadores más grandes del país privados, después de, obviamente, Ecopetrol es el mayor y está muy lejos de los demás. Eh, nosotros somos una empresa que surgió hace unos 20 años, creció brutalmente, llegó a producir 200.000 barriles diarios. Eso es una cifra grande, creo que fue 180 o 100. Y después tuvo una crisis financiera gigantesca que la llevó pues casi que a la quiebra, ¿sí? Por eso te digo que cuando yo entré la empresa estaba muy golpeada, porque cuando yo entré fue Mm. después que se reestructuró la empresa. Ujú. Se reestructuraron los dueños, se reestructuró la empresa para continuarla, pues porque la otra opción era liquidarla. Entonces la gente venía de sufrir un año y medio, 2 años, una crisis permanente donde salían empleados y salían empleados y no terminaba la crisis y mala noticia aquí, mala noticia allá. Mm. Entonces era un grupo de gente que yo admiro mucho por su actitud, por la... Nunca, tú no entraste yo no entré a una empresa deprimida, que pudiera haber sido perfectamente ese el ambiente que se respiraba. No, Ujú. no era una empresa con gente deprimida, era gente entusiasmada, trabajando duro, buscando sus resultados, con buena onda, ¿sí? Pero con una carga emocional grande como de miedo y de Claro. inestabilidad. Eh, Eso fue hace ya más de 7 años. Hoy en día creo que ese miedo ya no existe. Existe el que tenemos cualquier empleo en cualquier empresa del mundo. O sea, las cosas pueden cambiar, hay años buenos, hay años malos, pero ya no estamos en modo cuando me van a votar, porque es que antes era los jueves, después era los viernes, ¿sí? Eso se quedó bien tarde atrás. Sin embargo, fueron años duros al principio porque la reestructuración no había terminado. Había tocado organizar todavía la empresa, entonces tuvo que hacer unas Ujú.
reorganizaciones en un par de ocasiones en este camino, ¿sí? Para ajustarnos a nuestra nueva realidad. Pero es una cultura súper respetuosa y súper bonita la que tenemos en la compañía y es muy valorada por la gente. Cuando tú le preguntas yo hago cafés con empleados y yo les pregunto, bueno, ¿y qué opinan de la compañía? ¿Cómo ven ustedes la cultura de la compañía? La gente la valora profundamente porque es respetuosa, porque es amable, porque es flexible, porque siempre hay un reto, ¿sí? Siempre hay un tema por resolver porque se aprende, ¿no? Entonces la gente, pues todos sentimos que estamos creciendo y no que estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Y creciendo en un ambiente amable, en un ambiente estimulante y respetuoso y de buena onda. Javier, probablemente uno de los primeros episodios de Cultura, recuerdo que entrevisté a la VP de Terpel, a quienes de seguro conoces, tú ubicas. Y le hice una pregunta que quiero hacerte también justamente a ti. Empresas como Frontera o empresas relacionadas al sector energía no siempre son las empresas, por así decirlo, más sexys para las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones las cuestionan, no saben realmente que ustedes tienen estándares de cuidados ambientales, etcétera, etcétera. Y para las nuevas generaciones eso es como algo que es prioritario en su vida, ya lo traen casi como un chip puesto, ¿no? ¿Cómo se hace este recambio generacional o cómo hacen ustedes como Frontera, por ejemplo, para acercarse a las nuevas generaciones y mostrar el lado positivo que tienen como empresa, como operación? Sí. Desde el punto de vista, digamos, formal, hay algo que nos obliga a la ley que nos ayuda en eso, ¿sí? Y es que en Ok. Colombia existe una ley que le pide a todas las compañías tener un cierto número de aprendices permanentemente, proporcional a su nómina, Ah, ok. ¿sí? Importante. Entonces, nosotros estamos cada semestre, todos los años, trayendo 40 aprendices y a veces más, ¿sí? A trabajar 6 meses o un año con la compañía, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a fortalecer la imagen de lo que es la industria y de lo que es la empresa en el mercado, porque la realidad y en general las petroleras, esos cargos son muy codiciados, porque la gente que ha estudiado una carrera afín a nosotros, ya sea de geología o de ingeniería de petróleos o otro tipo de ingenierías, sabe que trabajar en estas empresas es muy interesante y no tiene el bias de que es que ya no voy porque son unos contaminadores o, ¿cómo se llama? Emisiones de carbono y el petróleo y el hidrocarburo, ¿sí? Entonces, ahí hay unos mitos para mí muy grandes en cuanto a que no somos sexys ante la gran Ok, masa, pero con los claro. profesionales sí somos sexys. Los Porque que el profesional necesitas sí, sí sí ve el saben a qué valor, se dedican. ¿sí? Claro. Es más, te voy a poner un ejemplo específico. Si yo saco mañana una vacante de ingeniero ambiental, voy a conseguirme los mejores ingenieros ambientales, Claro. porque aquí se trabaja con mucha disciplina, con rigor, con conocimiento profundo del tema, ¿sí? Se hacen cosas interesantes y es atractivo para un ingeniero ambiental venir. Yeah. Habrá algunos que digan, no, yo quiero trabajar en renovación forestal, también, ¿sí? Pero, pero no, nunca ha sido un problema para nosotros conseguir gente joven. Mm. No, no, nunca ha sido un problema. Al contrario, yo creo que somos muy atractivos como industria y como compañía. Súper, súper genial. Si pudiésemos resumir la cultura de Frontera, ¿cómo la resumirías tú? ¿Cómo sería un pitch de la cultura de ustedes? Yo te diría lo siguiente. Lo primero, nosotros hemos recreado la cultura de Frontera entre todos. Es una creación nuestra, de todos los empleados, no es es una construcción colectiva. Nosotros somos un grupo de gente que ha opinado en lo que nosotros queremos ser y cómo nos queremos comportar. Porque ese es el primer pitch. Y eso se ve reflejado o es un reflejo de algo que construimos colectivamente también, que son nuestros valores, ¿sí? Nosotros hicimos un ejercicio de revisar qué debían ser nuestros valores con la gente y la gente nos ayudó a articularlos, ¿sí? Entonces, en Frontera los valores son respeto, integridad, compromiso y sostenibilidad. Esas cuatro palabras fueron construidas colectivamente. Entonces, nosotros no tuvimos que salir a vender una cultura, sino que la creamos entre todos.
¿no? Y respondemos todos por ella, ¿no? Ujú. Celebramos nuestros éxitos. Entonces yo diría que para mí el pitch es ese. La gran fortaleza que tenemos es que nuestra cultura, y valga la redundancia, es nuestra porque la hicimos nosotros y la seguimos haciendo nosotros. Sé que en Frontera ustedes tienen como una plataforma donde tienen información relacionada a aspectos de bienestar, comida, salud, bienestar físico, etcétera. Pero había algo que me llamó mucho la atención y es que tienen algo que se llama como iniciativas de Frontera Verde. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Sí, mira, nosotros este es un programa que lleva 5 o 6 años, que lo empezamos inicialmente en esos momentos iniciales de post-reestructuración grande que todavía tenemos que organizar la compañía. Creamos un programa que buscaba que todos los empleados participaran en buscar iniciativas de eficiencia y de ahorro. Ok. ¿Sí? Entonces, eso sonaba muy raro, pues porque ¿cómo le voy aquí nunca se le da un incentivo a un empleado por buscar un ahorro, ¿sí? O buscar una eficiencia. Y no se le ha dado mucho un incentivo a un empleado por dar ideas y por no solo proponer la idea, sino hacer la realidad. Porque el programa lo que buscaba era, tráeme una idea, la evaluamos económicamente con ayuda de finanzas y tú con tu equipo o con tus compañeros te encargas de implementarla. Es de principio a fin el programa. ¿Mm? Entonces, este programa ha ido evolucionando y obviamente al cabo de un par de años surgió también ese punto. Nosotros somos una empresa en que la sostenibilidad es un valor, ¿sí? El medio ambiente es un valor muy importante. Entonces también traigamos ideas de mejoramiento que tengan relación con lo verde, por decirlo en términos coloquiales. Cómo emitir menos, cómo usar la energía solar, cómo usar la energía del viento, cómo reciclar y reutilizar el agua. Eh, Al punto que ya hace un par de años educamos a través de un programa masivo 200 personas en los conceptos básicos de economía circular, ¿no? Ujú. Entonces tenemos 2 líneas de acción en este programa de mejoramiento continuo, que podríamos llamar así, se llama Frontera Eficiente, ¿sí? Que están en esa dirección. Uno es el de las iniciativas ambientales, ¿sí? Y el otro, que también es muy bonito, lo llamamos Frontera Lab. Y es que es un laboratorio. Entonces ahí también Ujú. promovemos, son menos ideas, pero es ideas innovadoras. O sea, venga, véndame su idea de por qué yo quiero hacer ese experimento, a ver si funciona. Ya no te estoy hablando de algo que está probado, que voy a mejorar, sino vamos a invertir a riesgo en un experimento. ¿Sí? Ujú. Y en ese Frontera Lab también salen muchísimas ideas verdes, o sea, de mejoramientos ambientales, de mejoramientos de proceso en aras de menor emisión de carbón, ¿sí? De reutilización de residuos, de cualquier aspecto de ese ámbito del negocio que es supremamente importante. Si bien es cierto acá como la pregunta natural sería como preguntarte algo sobre los resultados, creo que quisiera más bien preguntarte sobre los beneficios visto desde el lado de ti como director de recursos humanos de involucrar a los equipos en torno a esto. Me parece que es algo como un sentido de pertenencia que se empieza a desarrollar totalmente distinto, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, mira, ese programa lo iniciamos entre el CFO, la vicepresidente de comercialización y yo. Éramos los que nos metimos en esto, decimos, bueno, vamos a empujar esta vaina. Y a mí el CFO me hacía ese chiste. Me decía, oye, es que usted cree que esto es un programa de recursos humanos. Esto es un programa financiero, de ahorro. Y yo le decía, no, Alejandro, este es un programa de recursos humanos porque aquí estamos poniendo a la gente a participar, ¿sí? Claro. A involucrarse desde los niveles más bajos, cosa que no existía antes. ¿Sí? Claro. Entonces, este programa ha sido maravilloso porque participan el 60-70% de los empleados todos los años. ¿Sí? Qué genial. Entre que fueron los que se inventaron la idea o que participaron en un equipo que desarrolló una idea. Y eso nos ha generado una cultura mucho más abierta de la que teníamos. Nosotros veníamos de una cultura muy tradicional, muy jerárquica. Por eso es que yo le decía al CFO, este es un programa de recursos humanos, porque fue un medio y fue un catalizador muy grande para generar una cultura más participativa, más abierta y en últimas para el negocio y para las personas mucho mejor, porque
estamos por decirlo de alguna forma, en constante ebullición. Están surgiendo cosas por todos lados, ¿no? No estamos esperando siempre la orden de arriba. Entonces, ese diálogo permanente ha cambiado. De hecho, una reunión mensual que tenemos de ese programa se llama el tú a tú con Orlando. Orlando es nuestro presidente. Entonces van los grupos a conversar con el presidente a ver cómo van sus ideas, cómo van sus metas, cómo va el programa y qué ayuda necesitan. Estoy trabado por esto. Entonces está el presidente, estamos su equipo directivo y entonces el que le compete toma nota y ve cómo le ayuda para resolver el problema y que la idea fluya, ¿no? Claro. Entonces la gente aprecia mucho eso. Yo voy a donde el presidente y le digo cuál es mi idea y no tengo que ser gerente para hacer eso. Claro. Y tienen, y ahora sí lo quiero preguntar, ¿tienen algún tipo de beneficio realmente si alguno de los equipos logra algo? Sí, de hecho el primer año empezamos así y al final del año vimos que estábamos logrando las metas y nos sentamos los tres y dijimos, bueno, yo como el de compensación dijo, pues del cuero salen las correas, aquí de los ahorros sale el incentivo, ¿sí? Y montamos un incentivo basado en los ahorros y lo hemos sostenido en el tiempo. Los años en que ha habido más ahorros, los incentivos han sido más grandes, en los otros más pequeños, pero es un incentivo atractivo para la gente, en dinero. Qué genial. Hace poco tenía un debate con un colega mío sobre, pero es del sector agrícola, y yo le decía que quizás era necesario, en algún punto te voy a cambiar todo el tema por completo, que quizás era necesario poner algunas sesiones de apoyo emocional a los operarios, a los trabajadores y tal. Y él me lo cuestionaba, me decía, no, porque de pronto y los psicólogos le dan alguna recomendación y entonces mi inversión se termina yendo a otra empresa y tal, ¿no? Y algo por el estilo. Pero yo sé que ustedes tienen apoyo emocional médico también estable dentro de la empresa. Si te lo pregunto en sencillo, ¿qué beneficios tiene y cómo lo llevan a cabo ustedes? Mira, eso tiene muchísimos beneficios. El primero es que una persona sana, si yo lo miro como negocio, te lo va a poner desde el aspecto, digamos, anterior a la salud mental. Cuando a mí me decían que por qué le pedía a los empleados que salieran de vacaciones, pues se lo pido porque es que yo soy un explotador profesional. Si usted no descansa, usted no va a ser productivo. ¿Sí? Claro. Lo mismo me pasa con la salud mental. Si el tipo está bien y está estable, pues va a ser más productivo y me va a rendir más y va a estar mejor con su familia y va a ser una mejor persona integralmente. Entonces, para mí es una inversión buena, ¿no? Tener una persona enferma es un problema para los dos, ¿sí? Entonces, eso es como la seguridad industrial, es una gran inversión. Tener un accidente, ese es el peor negocio que puedes hacer. Entonces, nosotros desde la pandemia reforzamos mucho ese tema, porque en la pandemia el estrés de la gente trabajando desde sus casas no se desconectaba, fue un año muy duro. Entonces ahí lo logramos articular mucho mejor y después de eso con el departamento médico, porque esto lo lidera obviamente un experto, ¿sí? Creamos unas rutinas semanales de conferencias, de charlas, de conversatorios, de distintos temas de salud mental a la que la gente se conecta voluntariamente. Esto no es obligatorio para nadie, pero todo el mundo sabe que los martes a las 7:30 hay una charla, ¿sí? De hecho, últimamente estaba hablando con los empleados y me decían, como llevamos tanto tiempo, tal vez podemos extender la frecuencia porque pues, los temas al final se vuelven un poco repetitivos, pero la gente sigue y valora mucho ese espacio porque aprende y oye testimonios de otras personas que comparten su experiencia y entonces uno no se siente solo en el mundo con un problema con los niños, ¿sí? O el problema que tenga. Y eso nos permite generar también mucha lealtad con la compañía, mucho aprecio por esa cultura que tenemos de cuidado por las personas. Te quería ahora hacer la siguiente consulta. ¿Cuál es el programa, la campaña, el reto que te llena de ilusión en los próximos meses y que te quita un poco el sueño? ¿En qué están? Mira, hay uno que venimos trabajando hace años, pero que me apasiona, que tiene que ver con diversidad e inclusión. Nosotros empezamos hace casi 4 años un programa que se llama Crece con Frontera. ¿Cómo surgió esto? Cuando mirábamos cómo está constituida la organización, encontramos que nosotros en términos de equidad de género
estábamos muy bien contra el mercado. Nosotros fuimos la primera empresa petrolera en obtener el sello plata y después el sello oro de Equipares, que es un reconocimiento que da el Ministerio de Trabajo junto con el PNUD. Y a través de ese proceso, pues primero aprendimos a entender mejor qué era la equidad de género en el trabajo y cómo gestionarla, pero también nos retó a buscar hacer algo más que tener procesos y sistemas y cosas que funcionen bien al interior de la compañía. Y viendo nuestra organización, vimos que al nivel de operarios de producción no había mujeres. Era el único nivel de la organización que no tenía mujeres. Entonces nos inventamos junto con el SENA, que es una institución nacional de educación técnica, un programa de formación de mujeres operadoras en petróleo y gas. Hicimos una convocatoria en Puerto Gaitán, en el territorio donde operamos, en donde decíamos, bueno, nosotros aspiramos a que se postulen 70 porque necesito conseguir 30 para llenar el curso, ¿sí? Y en la primera semana se han postulado más de 1.000 mujeres de la región. ¡Fua! Entonces, eso fue nos abrió los ojos, ¿me entiendes? Porque no solo fue ver que sí podíamos lograrlo, ¿sí? De involucrar mujeres en esos cargos operativos, sino que lo que había era gente interesada. Porque todo el mundo decía, viendo lo que tú decías de que no somos sexys, pues sí somos sexys. ¿Sí? Claro. Entonces, ese programa es muy lindo porque le metimos mucho trabajo y mucho pensamiento. No solo junto con el SENA, el SENA nos daba la parte técnica, pero nosotros al interior de la decimos, bueno, pues esto no solo es de la parte técnica. Yo tengo que, o quiero darle a las mujeres que van a entrar a este programa que dura 1 año y medio entre estudio y práctica, formación en empoderamiento femenino, porque van a entrar a trabajar en una operación muy masculina, ¿cierto? Claro. Necesito que lleguen con sus criterios reafirmados, que lleguen bien. También tengo que preparar a mi operación. No es que mañana le aterrizan 25 operadoras a hacer prácticas, sino que los tengo que preparar, tanto a los supervisores, a sus operadores, la parte administrativa, que todo el entorno de vida en campamento esté bien. En campamento hay mujeres, pero pues no habíamos tenido operadoras ni a veces tan jóvenes, ¿no? Entonces miramos el entorno completo de cómo formar a estas mujeres para que fueran operadoras de petróleo y gas, y la primera promoción ya se graduó, la segunda se gradúa, termina su práctica hoy, ¿sí? En ¿Hoy literal? Hoy literal, precisamente esta mañana estaba hablando con Juanita y me dice, hoy terminan el grupo 2 de Crece con Frontera, ¿sí? Y hoy, y as we speak, estamos reclutando el tercer grupo, pero ya le cambiamos la profesión. Vamos a hacer un programa de formación de mecánicas industriales, ¿sí? Que tiene una ventaja sobre operadoras, tiene más ámbito de empleabilidad, un ámbito más amplio. Entonces ahí, en este proceso, el primer grupo lo hicimos solos, frontera con frontera, y nos empezamos a conectar con los pares cuando ya llegaba el momento de que se graduaran para buscar trabajo, ¿sí? Porque yo no podía contratarlas a todas. Entonces yo guardé cupos en la operación para contratar, pero pues se lo presentamos a los contratistas, a las operadoras vecinas, y logramos que la mayoría se emplearan, que ese es el objetivo final y el más difícil y el más importante. Ya el segundo grupo sí empezamos a involucrar otras operadoras desde el principio. Venga, ¿por qué no patrocina usted estas? Que hagan la práctica en su sitio, ¿sí? Claro. Y este tercer grupo también estamos en ese mismo camino, pero ya buscamos involucrar otras industrias, no solo petróleo, porque son mecánicas. Claro, entonces, en la región hay agroindustria, estamos hablando con agroindustriales para que se unan a nuestro programa. Entonces, es un programa espectacular. Para este programa, en la primera semana llevamos más de 400 personas postuladas para 25 cupos, ¿sí? Entonces, ha sido una ruta de aprendizaje muy bonita en que la misma alcaldía, el Ministerio de Trabajo, el SENA y nosotros hemos ido aprendiendo muchísimo, ¿sí? Y todo el mundo aprecia el programa. Yo creo que eso es de lo que más me entusiasma, este programa de diversidad, que es parte de los programas ya después completos de
de sostenibilidad que tiene el área de desarrollo de asuntos corporativos de Mujer Movilizadora, que tiene un programa de mujeres al volante, que queremos formar mujeres conductoras, tiene un programa de emprendimiento para mujeres y tienen un programa de artesanas de la zona también, ¿sí? Entonces, este es un programa que nos entusiasma a todos en Frontera, porque todos participamos, nosotros lo catalizamos, pero tenemos mentores de la operación, ¿sí? Los que acompañan a la operadora en su aprendizaje, etcétera, etcétera. Qué genial, qué genial. Me hace mucha ilusión. Creo que para quienes no necesariamente vivimos el día a día como ustedes y ni vemos tampoco los resultados que tienen hacia adentro o hacia afuera, realmente esto habla mucho de lo que hacen a nivel de la sociedad y por sí, o sea, de por sí, como tú dices, de asegurar realmente la continuidad de la operación de cara hacia el futuro. Javier, te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco muchísimo por habernos contado, por haber recorrido con nosotros parte de tu trayectoria profesional. Quisiera cerrar solo con una última pregunta, si me permites. Probablemente dentro de algunos días o semanas, Juan Esteban, Laura y Tomás se van a topar con esta entrevista y se van a sentir súper orgullosos de su padre. Si pudieses dejarles un mensaje oculto en este podcast, en este episodio, ¿qué les dirías? Yo les diría que vivo muy orgulloso de ellos, confío mucho en sus capacidades profesionales, pero también en su calidad humana. Ellos son admirables. Mi señora y yo vivimos muy felices. Decimos que el verlos como unos adultos responsables, serios, íntegros, es nuestra mayor felicidad, ¿no? Y que sé que les va a ir muy bien en su vida porque tienen sus prioridades claras. Perfecto, Juan Esteban, Laura, Tomás, ahí está el mensaje de su padre. Javier, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por tu apertura y quizás hasta por este espacio de vulnerabilidad. Te agradezco mucho haber estado con nosotros. No, a ti, Fabricio, un gusto estar acá hoy contigo y espero haber sido útil para todos los que lo oigan. Javier García y Frontera Energy son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazote, Javier. Gracias, Fabricio. Hasta luego. Así terminó mi conversación con Javier. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí.